Bueno, pues continuamos, hermanos, con el estudio de esta carta a los Gálatas. Y como ya vieron, vamos a estar estudiando los primeros 10 versículos de este capítulo 2. Pero antes de hacerlo, yo quisiera tomar un buen tiempo, y no se preocupe, los 10 versículos vamos a estudiar de una manera más rápida, no de la manera en que estudiamos los 10 versículos de la semana pasada, porque creo que lo que vamos a decir, no como introducción, pero sí en la primera sección, es muy importante. Así es que yo quiero tomar un buen tiempo para repasar lo que Pablo ya nos dijo en el primer capítulo. Y para esto pues tenemos que recordar el propósito principal por el cual Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia. Y como bien vimos al inicio del estudio de esta carta, pues maestros judaizantes, mayormente conformados por los de la secta de los fariseos, que supuestamente habían creído en Jesús, pues se habían infiltrado en las iglesias de Galacia, enseñando que para ser salvos se necesitaba, sí, la fe en la persona y el sacrificio de Jesús, pero que también era necesario guardar los ritos, las fiestas, las ceremonias y los mandamientos de la ley mosaica. Y Hechos capítulo 15, versículo 1 y 5, nos confirman que esto era lo que estaba sucediendo, y es por eso que el apóstol Pablo se dio la tarea de escribir esta carta. Dice Hechos 15, 1, que ahí se registra el primer concilio que tuvo la iglesia para tratar un asunto no de poca importancia, sino de fundamental importancia, que tenía que ver con establecer qué es el evangelio. Entonces, nos dice ahí Hechos capítulo 15, versículo 1, dice ahí: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y el versículo 5 de ese mismo capítulo dice allí: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aparentemente, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y bueno, como era de esperarse, el apóstol Pablo, ni tardo ni perezoso, al enterarse de este falso evangelio que se estaba propagando a través de las iglesias de la región de Galacia, al grado, según lo que dice Pablo, que inclusive muchos de los gálatas ya se habían alejado de aquel que los había llamado por la gracia de Cristo a seguir este evangelio falso propagado por los judaizantes. Y bueno, Pablo inmediatamente escribe esta carta, ¿para qué? Para exhortar de una manera encarecida a estos gálatas que se habían apartado y habían abrazado un nuevo evangelio a regresar al verdadero evangelio. ¿Y cómo lo hace Pablo? Bueno, pues Pablo, a través de la carta, él les va a dar explicaciones, argumentos sólidos y congruentes con un solo propósito. Él quiere corregir la distorsión que los gálatas empezaron a tener del evangelio bíblico por causa de las falsas enseñanzas de los judaizantes. Y bueno, Pablo empieza la carta dejando muy claro que su apostolado, o sea, su llamado para proclamar el evangelio, pues no venía de ningún ser humano, sino provenía de Jesús mismo y de Dios mismo. Y por consiguiente, como eso era así, pues obvio el mensaje que él predicaba, el evangelio que él proclamaba, pues era el evangelio verdadero. Y bueno, ¿por qué Pablo empieza dejando bien en claro que él es un verdadero apóstol de Jesús? Bueno, porque Pablo sabía muy bien que los judaizantes, con mucha astucia y con razonamientos engañosos, pues habían logrado que los gálatas cuestionaran el apostolado de Pablo, con el fin de llevarlos a rechazar el mensaje que Pablo estaba predicando y empezar a abrazar el falso evangelio de los judaizantes. Y entonces los razonamientos engañosos que usaban para convencer a los gálatas de que el evangelio de Pablo era falso y el de los judaizantes era verdadero, pues es que Pablo no es un verdadero apóstol de Jesús. Y ellos usaban razonamientos como: en realidad, Gálatas, el evangelio que Pablo proclama es el verdadero evangelio. O sea, analicen bien esto, Gálatas. Piensen y pregúntense, ¿de dónde obtuvo Pablo el evangelio? ¿Quién se lo dio? Porque recordemos que Pablo no fue uno de los 12 apóstoles a quien Jesús llamó. No fue uno de los apóstoles que anduvieron con Jesús los 3 años de su ministerio y recibieron la enseñanza de él. No, Pablo, ¿de dónde salió? O sea, ¿quién lo llamó a él? Deberíamos de cuestionar su apostolado. De hecho, recuerden, Pablo era un perseguidor acérrimo de los cristianos. O sea que todo esto nos debe llevar a cuestionar el apostolado de Pablo. Quizás Dios no lo puso, quizás él se autonombró apóstol y él inventó el evangelio que hoy predica, la salvación solo por gracia mediante la fe, sin obras, y él lo hizo así seguramente para ser aceptado, para que el pueblo gentil y todo lo que lo escuchen pues no se ofendan y quieran aceptar y abrazar ese evangelio. O sea, Pablo es una persona que le gusta agradar a la gente. Pablo es una persona que quiere quedar bien con toda la gente y deberíamos de cuestionar su apostolado. Entonces, este era el tipo de razonamiento que los judaizantes estaban metiéndole, o le habían metido ya de hecho en la cabeza a muchos miembros de las iglesias de Galacia.
Y bueno, esto los llevó a concluir que Pablo era un farsante. Y es por eso que, como dice Pablo en sus palabras, se alejaron de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio falso, el evangelio de los judaizantes. Y bueno, Pablo usa todo el capítulo 1, como vimos las últimas dos enseñanzas, y como veremos Dios mediante el día de hoy y la próxima semana, usa el capítulo 1 y 2 para contrarrestar todos estos razonamientos. ¿Con qué propósito? Bueno, él quiere convencer a los gálatas que su apostolado es verdadero. Y si él logra hacer eso, entonces los gálatas van a decir, por consiguiente, el mensaje, el evangelio que él predica, pues es el verdadero. Y tenemos que abrazar ese y tenemos que hacer a un lado el evangelio de los judaizantes. Y bueno, Pablo da 4 explicaciones sensatas y lógicas que comprueban que su apostolado es de origen divino y no de humano. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pregunta Pablo. Entonces, o pues, y ese pues conecta con lo que acaba de decir en los versículos 9 y 8, entonces, al decir lo que acabo de decir, ¿significa que yo estoy buscando ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si así fuera, o sea, no sería siervo de Cristo. O sea, Gálatas, analicen lo que acabo de decir. Acabo de pronunciar maldición sobre todos aquellos que predican un evangelio distinto al bíblico, distinto al que recibimos de Jesús. O sea, ¿ustedes creen que un hombre que existe para agradar a todos va a ir pronunciando maldiciones a diestra y siniestra? Claro que no. Un hombre que le encanta complacer a la gente va a hablar de cosas que agradan, no de cosas que ofenden. Así que esto ya es una prueba de que mi apostolado viene de Jesús. Porque si algo mostró Jesús fue que Él no vino a agradar a los hombres, sino vino a agradar a Dios. Y es por eso que lo mataron. Porque Él se dedicó a proclamar el evangelio y el evangelio ofende y el evangelio enfurece y lleva a las personas a querer matar a todos aquellos que predican ese evangelio. O sea, el evangelio de Jesús, como el de los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, anuncia, proclama que la salvación viene de Dios, pero se requiere arrepentimiento. Se requiere creer en el sacrificio de Jesús. Y cuando tú le dices a una persona, arrepiéntete, está dentro de esa orden. Estás implicando que él es un pecador. Y la gente no quiere oír que son pecadores. La gente quiere oír verdaderamente que ellos son buenas personas. Ciertamente a la luz de lo que el ser humano establece como bueno. Porque a la luz de lo que Dios establece, Dios dice, no hay ningún bueno. No lo busquen. El único bueno fue Jesús. Y murió por ustedes. No murió porque hubiera pecado. No, murió porque Él quiso dar su vida en expiación por la de ustedes. Así que, hermanos, lo primero que vemos a Pablo hacer es, a través de esta explicación, es decirle a los Gálatas, aquí está la prueba de que yo soy un verdadero apóstol de Jesús. Yo lo que predico ofende. Esto no agrada a las personas, se parece al evangelio de Jesús. Él dijo que todo aquel, por causa de la cruz, por causa de su nombre, que significa por causa de proclamar el evangelio, serían aborrecidos, serían perseguidos. Y esto es lo que a mí me está pasando. Es lo que a mí me ha pasado. Así es que busco ahora el favor de los hombres. Pablo dice, es lógico que no. Se acabo de maldecir, maldito todos aquellos que predican un evangelio distinto al bíblico. Entonces, busco ahora el favor de los hombres, como ustedes dicen, como ustedes creen, y que por eso no soy un verdadero apóstol. O sea, prueba de mi apostolado es que predico el evangelio que ofende. Predico el evangelio que dice arrepentidos y creen en el evangelio. Escuchen lo que Pablo dice casi al finalizar la carta, después de explicar con razones sensatas y lógicas que él es un verdadero apóstol de Jesús. Gálatas capítulo 6, que es el último versículo de la carta, versículo 17, dice ahí el apóstol Pablo, si es que esta cosita coopera conmigo, dice ahí, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, de aquí en adelante, después de haberle dado 4 explicaciones y varios argumentos de que verdaderamente soy un verdadero discípulo de Jesús, nadie me cuestione mi apostolado. Porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué, hermanos? Las marcas. Es decir, las cicatrices de que yo predico el evangelio de Jesús. Todas las pedradas que me han dado por predicar el evangelio, tengo varias cicatrices. Los latigazos que he recibido por predicar el evangelio están aquí. Que de verdad, ustedes dicen que yo existo para agradar a los hombres. Aquí está la prueba de que no es así. Como Jesús, ¿verdad? Nos enseñaría quizás, aquí está donde clavaron mis manos. Esto comprueba que me mataron. ¿Por qué? Porque mi palabra, y entiéndase que ahí conlleva el evangelio, no halló cabida en el mundo y por eso lo mataron.
Así que lo que Pablo está diciendo en 3 palabras es: las cicatrices de mi cuerpo que han causado las piedras, los latigazos, comprueban que el evangelio que yo anuncio, en vez de complacer a las personas, los enfurece y los lleva a querer matarme. Y esto fue lo que precisamente llevó a las personas a apedrear a Jesús y a maltratarlo físicamente hasta la muerte. Escuche lo que dice Juan 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién? A Jesús. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. O sea, los milagros que yo he realizado, a menos que el Padre esté conmigo, yo no los puedo realizar. Y eso comprueban que vengo de Dios. ¿Y por cuáles de esos milagros ustedes me apedrean? ¿Dónde está la respuesta? ¿Cuál es la razón por qué la gente quería apedrear a Jesús? ¿Por qué lo querían matar? O sea, ¿por cuál de esas obras que he hecho, que son obras buenas, merezco ser apedreado por ustedes? Bueno, Juan capítulo 8, versículo 17, Jesús nos da la respuesta. Dice ahí, dice Jesús: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué razón? Porque la palabra que Jesús enseñaba y predicaba era la palabra de Dios. Y sobre todo el evangelio. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces tenía obviamente que Jesús predicar el evangelio. Bueno, estos pasajes nos enseñan que todos aquellos que predican el evangelio verdadero, tarde o temprano terminarán siendo agredidos verbalmente o físicamente. Gracias a Dios que estamos en una época y en un país, ¿verdad?, donde solamente se nos puede agredir verbalmente. Puede haber quizás agresión física, pero yo no la he sufrido. Esperemos que no la tengamos que sufrir, ¿verdad? Y bueno, Jesús nos advierte aquí que por causa de su nombre, o sea, por causa de proclamar su evangelio, pues vamos a ser aborrecidos, perseguidos. Y Jesús les dijo: si esto hicieron con el árbol verde, el que está fuerte, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué no van a hacer con el seco? Y Pablo le dice a los Gálatas: bueno, las marcas de mi cuerpo que he recibido a través de los latigazos, de las pedradas, comprueban que yo predico el verdadero evangelio, el mismo que Jesús predicaba. Porque este evangelio ofende, enfurece, y en vez de agradar a los hombres, más bien los enoja. Sin embargo, Pablo ahí en su carta dice: los judaizantes son los falsos. Porque ellos predican un evangelio que no ofende, sino que agrada a los hombres. Y lo predican precisamente porque ellos no quieren padecer persecución por parte de los judíos. ¿Recuerdan Pablo? Un judaizante de hueso colorado, súper celoso, sobrepasaba a sus contemporáneos en cuanto a celo, conocimiento, perseguía ¿a quiénes? Los judíos. Y entonces estos judaizantes supuestamente convertidos a Jesús le tenían miedo a los judíos que no habían creído en Jesús. Pablo está diciendo: más bien son ustedes que predican así, porque no quieren ser perseguidos, porque no quieren sufrir por la causa de Cristo. Así que en la Biblia vemos que Jesús claramente advierte que predicar el evangelio bíblico no va a ser popular, porque ofende. Y es precisamente por esta razón por la cual muchas personas, escucha, cambian la estrategia de predicar el evangelio establecido por Jesús. Jesús estableció una estrategia de cómo debemos predicar el evangelio, pero como predicar el evangelio en toda su pureza, con todos sus componentes, produce persecución porque ofende, pues muchas personas hoy en día están cambiando la estrategia de predicar el evangelio. Y al final terminan alterando el evangelio. Y un evangelio alterado, como ya vimos a Pablo decirnos aquí, solamente le alteraron esa parte. O sea, es, sí, por gracia mediante la fe, puesta en la persona y obra de Jesús, pero también las obras. Y Pablo dice: no. Ya le estás poniendo, le estás añadiendo al evangelio. No le pongas un componente más. Maldito todo aquel que haga eso. Entonces, cuando tú proclamas un evangelio incompleto, lo estás alterando. Y ese evangelio, para empezar, no es evangelio, dice Pablo. No que hayan varios evangelios, hay solamente uno, el evangelio, el de Dios. Bueno, ese evangelio falso no salvará a nadie. Y mire, voy a intentar explicarle lo que estoy diciendo a través de lo siguiente. Dígame si no es cierto que para todo cristiano es muy claro que la encomienda suprema que tenemos nosotros la iglesia, ¿qué es? Ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Tú no puedes hacer discípulos si primero no predicas el evangelio. O sea, no podemos excluir el evangelio es lo principal, es lo fundamental. O sea, nosotros tenemos bien en claro eso. Tenemos que predicar el evangelio. No hay labor más importante para la iglesia que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque de la proclamación del evangelio depende la salvación de las almas. Y esto lo hace sumamente importante, ¿verdad? Mire, Jesús, antes de ser recibido en el cielo, le dijo a sus discípulos en Marcos 16:15 lo siguiente, un pasaje que conocemos mucho, pero que ya no lo vivimos.
Les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y así de simple y sencillo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y eso fue exactamente lo que los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva, verdaderos de Jesús, hicieron. ¿Qué hicieron? Vivieron y dieron sus vidas para proclamar el evangelio. Esto a pesar de que padecieron grandemente por predicar el evangelio. Pero con la fortaleza, el dunamis de Dios, la fuerza, el poder, el denuedo del Espíritu de Dios, pues pudieron padecer y terminar sus vidas proclamando el evangelio, que anuncia que la salvación solamente es por gracia, mediante la fe, sin obras. Y bueno, Satanás, hermano, conoce muy bien el poder que hay de Dios cuando se proclama el evangelio. Sabe que el evangelio, cuando se proclama, es el único medio que Dios usa para salvar las almas. O sea, tú puedes hablar de teología, de verdades de Dios importantes aquí y ahora, pero si tú dejas la proclamación del evangelio, según mi Biblia, el poder de Dios que se manifiesta para salvar, cuando se proclama el evangelio, no se va a manifestar. Y Satanás sabe muy bien eso. Y es por eso que siempre se ha encargado de hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué, hermanos? Para que sí, que la iglesia continúe creciendo en su vida cristiana, pero dejando a un lado la proclamación del evangelio. Satanás no tiene problema con que la iglesia se reúna y escuche las verdades de Dios y le canten y le dancen, siempre y cuando no se proclame el evangelio. Nuevamente, Satanás sabe el poder que hay en la proclamación del evangelio. Y como sabe esto muy bien, pues como alguien dijo por ahí, Satanás va a poner todo empeño en detener el avance de la proclamación del evangelio. Y si no puede detenerlo, pues lo cambia. Y si no puede cambiarlo, lo mezcla. Y si no puede mezclarlo, lo reinterpreta. Y si no puede reinterpretarlo, lo diluye. Y si no puede diluirlo, pues nos distrae en muchas otras cosas para que dejemos de prestarle la atención debida a la proclamación del evangelio. Y esto es lo que ha hecho muy bien los últimos años Satanás. Lo único que vemos afuera proclamando un evangelio falso son a los testigos de Jehová, que por cierto, hablé con ellos el viernes y el sábado. Y ya de ahí en más ves también quizás a los mormones, pero con un falso evangelio. Y bueno, el punto aquí, hermanos, es que Satanás va a hacer todo lo que está a su alcance para que el mensaje del evangelio no sea proclamado. Y si es proclamado, que no sea debidamente proclamado con todos sus componentes. Por lo tanto, si nosotros queremos ver que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, pues es necesario que amemos, que protejamos y sobre todo que proclamemos el evangelio con denuedo, tal como nos lo presentaron. Pastor, pero eso no vende, ya nos dijo Jesús. O sea, Jesús dijo, yo ya sé, los van a rechazar la mayoría, esperen eso. Muchos los llamados, pocos los escogidos, esperen eso. Es simple, el que crea será salvo, el que no será condenado. No se compliquen la vida. El evangelio es así. Predíquenlo. Así que el asunto aquí es que Satanás sabe lo fácil que es llevar a los creyentes a distraerse en otras cosas, sí, buenas, nobles verdades de Dios, para no prestarle atención a la proclamación del evangelio. Y una de las cosas que sabe Satanás es que a nosotros no nos gusta sufrir. Y como predicar el evangelio produce que suframos rechazo, agravios de diferentes maneras, pues fácilmente cedemos a los engaños sutiles de Satanás. Por ejemplo, muchos con el fin de no ser rechazados sino aceptados, pues alteran y suavizan el mensaje del evangelio. ¿Cómo lo hacen? Omiten las partes del evangelio que causa que las personas se enfaden, se ofendan. O sea, con tal de caer bien y ser aceptados por todos, pues solo hablan de la buena noticia. Dios envió a Jesús a salvar a los pecadores. Amén, aleluya. Dios lo está usando. Y ahora Él vive para protegerte. Y ahora Él vive para bendecirte. Los planes que Dios tiene para tu vida son grandes, son de prosperidad, no de mal. Y todo eso es cierto, ¿verdad? Y bueno, como Satanás quiere impedir que la gente escuche el verdadero evangelio para que no se salve, pues él se vale de la lógica y de las estrategias humanas para que no se proclame el evangelio. Y bueno, convence a este tipo de personas de que Dios está de acuerdo con la manera en que están proclamando el evangelio. Así que continúen allí. Y bueno, ¿cómo se da esto? Bueno, aparte de alterar el mensaje del evangelio, que dicho sea de paso, tenemos que recordar que hacer esto, predicar otro evangelio, es incapaz de salvar a nadie.
Bueno, aparte de alterar el mensaje del evangelio, estas personas, pues también cambian la estrategia establecida por Jesús para proclamar el evangelio basado en su razonamiento y en su sabiduría humana. O sea, Jesús dio instrucciones para proclamar el evangelio. Hay una manera de proclamarlo, pero estas personas en su razonamiento, muy bueno, siempre y cuando la luz de la verdad de Dios no esté, o sea, es muy bueno a la luz del razonamiento humano, pues empiezan a cambiar toda esta estrategia y empiezan a decir, bueno, vamos a omitir esas cosas que ofenden, porque si no, no nos van a aceptar. Nadie va a querer venir a la iglesia, pastor. Nos van a cerrar la puerta en la cara, pastor. Lo que queremos es ganarlo. Bueno, eso es lo que Jesús nos dice que hagamos. Eso es lo que nos dice el razonamiento humano, la sabiduría humana. Eso es lo que venden aquellas personas que son como consejeros para las empresas a cómo vender un producto. Bueno, nosotros no estamos vendiendo ningún producto, estamos anunciando un mensaje. De ese mensaje, según cómo lo reciban las personas, depende de su eternidad. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a la manera que Jesús estableció de cómo debemos predicar ese evangelio, respetando las instrucciones, aplicando la estrategia que Él estableció. O sea, muchos concluyen, como yo solía concluir antes, a la hora de evangelizar. Vamos a salir a evangelizar, pero no vamos a hablar de nada que ofende, sino vamos a hablar de aquello que agrada. Porque si hablamos de lo que ofende, pues nos van a rechazar, nos van a cerrar la puerta. O sea, el objetivo es salir y mostrar el amor de Cristo. Y lo vamos a hacer de diferentes maneras. O sea, vamos a invitarlos a la iglesia, es una manera de mostrar el amor de Cristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios, Dios quiere bendecirte. O vamos a ofrecerles orar por ellos, eso también muestra el amor de Cristo. O inclusive vamos a prestarles nuestros servicios. ¿Sí? Y todo eso, no me malentienda, hay que hacerlo. Pero si solamente nos limitamos a hacer eso, hemos fracasado. Creo que decía tú, según Juan me ha contado, hemos fracasado. Habremos fracasado. ¿Por qué? Porque a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de este evangelio que ofende. No hay otra manera, según mi Biblia, de que el hombre pueda ser salvo sino exponiendo este evangelio. Y bueno, todo esto a la luz de la filosofía y sabiduría humana, pues suena súper bien. Pero a la luz de la gran encomienda, que nos dice que nada de esto es suficiente para salvar a nadie, a menos que junto con lo que ya mencionamos, se haya expuesto en el evangelio bíblico, pues, a menos que sea así, suena súper mal a la luz de la sabiduría de Dios. Y no es más, nadie me vaya a malentender, hacer esto es bueno y tiene recompensas aquí y ahora. Todo lo que uno siembra cosechará, y amén y aleluya. Sin embargo, no es suficiente. No lo es. Y mire, lo que está detrás de este tipo de razonamientos son cosas como, no podemos llegar tocando a las casas y de sopetazo proclamarles el evangelio bíblico que llama a los hombres al arrepentimiento. Porque eso inevitablemente causará que nos cierren la puerta en la cara. Y no queremos eso. O sea, se van a sentir ofendidos. Y lo que queremos es llegar y hablarles del amor de Dios, y orar por ellos, invitarlos a la iglesia, decirles que si tienen una necesidad. Y bueno, este razonamiento humano, una vez más, fuera de la luz bíblica, suena súper bien. De hecho, suena tan bien, pero tan bien, que hasta el día de hoy este razonamiento predomina en la mente de la mayoría de todos aquellos que profesan ser cristianos. Sin embargo, practicar esta estrategia no solamente violenta las instrucciones que Jesús estableció con respecto a este asunto y la manera en que cada uno de los discípulos de Jesús registrados en el Antiguo Testamento hicieron, sino, escucha, esto es lo importante, sino también pone en peligro tal vez la última oportunidad que tenían esas almas de escuchar el evangelio. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vamos primeramente a ver las instrucciones que Jesús estableció a la hora de salir a evangelizar. Pero es más, de hecho, antes de eso, vamos a ver el ejemplo que Jesús dio. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El evangelio de Pablo, le llaman aquí el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Dios, tiene muchos nombres, pero al fin y al cabo es un solo evangelio. No es el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, el evangelio de la circuncisión y circuncisión. No, lo que quería decir es, Pedro se va a dedicar a predicar el evangelio ¿a quién? A los que están circuncidados, a los judíos. Y Pablo a los que no están circuncidados. Pero es el mismo mensaje. Y bueno, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio diciendo, o sea, después de que inicia Jesús su ministerio terrenal, él empieza a predicar el evangelio que ofende, el que lo llevó a la muerte. El evangelio con todos sus componentes, el evangelio que no quieren predicar hoy en día la mayoría de los que dicen que son cristianos porque ofende.
Ese es el evangelio que Jesús predicó, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice ahí? Arrepentíos. Arrepentíos y creer en el evangelio. Ok, según Marcos, ¿cómo inició Jesucristo su ministerio? Predicando el evangelio. Diciendo arrepentíos, creer en el evangelio. Es decir, hermanos, tenemos que decir que Jesús cada vez que exponía el evangelio, llamaba de una manera o de otra a las personas al arrepentimiento. Y aquí está el asunto. La cosa es que llamar a alguien al arrepentimiento es decirle a alguien que está en pecado. Y decirle a alguien que está en pecado ofende. Sobre todo a los cristianos. No, yo estoy bien con Dios. Pues sí, a lo mejor estás bien con Dios porque ya creíste de manera genuina. Dios te dio el Espíritu Santo y tu salvación. Jesús la compró y estás bien, pero ¿estás bien viviendo agradándole? Aquí la cosa es esta, hermanos. El evangelio, cuando se anuncia con todos sus componentes, ofende. Y el razonamiento humano de estas personas que dicen que son cristianas, quizás lo sean, se puede dar el caso que lo sean y estén predicando mal, estén usando una mala estrategia. Pero ellos dicen, pues hacer eso que hizo Jesús ya es irrelevante en la cultura que estamos. O sea, no lo dicen así, pero directamente lo están diciendo. O sea, hacer eso nos van a cerrar las puertas. Por lo tanto, omitamos esa parte y vamos a cambiarlo por algo más suave, por algo que no sea nada ofensivo. Digamos cosas como Dios te anda buscando para hacerte una mejor persona, para hacerte feliz. Eso vende. Ahora, vamos a ir a las instrucciones dadas por Jesús. Y yo levanto una pregunta. Cuando Jesús envió por primera vez a sus discípulos, a sus 12 sobre todo, a predicar, ¿qué les dijo? Lleguen hablando de las cosas que no ofenden, para que no les van a cerrar la puerta. No. ¿Qué fue lo que les dijo? Bueno, vamos a ver 3 pasajes que son paralelos el uno al otro. O sea, Mateo registra el mismo evento que Marcos y Lucas registran. Eso es lo que quiere decir, son paralelos. Y escuchen lo que vemos en Mateo capítulo 10, versículo 5. Dice ahí, a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones. Estas instrucciones fueron para ellos, pero también son para nosotros. Diciendo, por camino del gentil no vayan. O sea, no vayan a los gentiles, ustedes vayan ¿a quiénes? A los judíos. Ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos, ¿qué? ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 1? Jesús empieza su ministerio, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido, arrepentidos, creen en el evangelio. Bueno, esto significa que cuando Mateo nos dice que Jesús envió a los 12 y les dio instrucciones, entre ellas les dijo, prediquen el reino de Dios se ha acercado y llámenlos a arrepentimiento. Pero ahí no dice, pastor. Yo sé, la Biblia, qué bueno que fuera así como los comentarios, ¿verdad? Los libros esos que nos ayudan a explicar los versículos y nos dicen, no, la Biblia a veces te dice una cosa en un pasaje y te dice otra cosa, pero al último se compone la verdad. Y bueno, aquí yo no veo a Jesús que está diciendo, omitan hablar del arrepentimiento porque es ofensivo. No pienses, no van a querer venir a la iglesia. O sea, no llegues y toques la puerta y nada más invítalo a la iglesia. O sea, van a venir aquí a la iglesia y aquí se les va a dar el evangelio. Y se van a ofender, si se van a ofender, y se van a ir. O sea, de nada va a servir. Tanto hay que llegar, como Jesús nos dice que lleguemos. Pero se quiere evitar uno, hermano, a pastor, que nos hagan caso y que vengan a la iglesia. No se trata de traer gente a la iglesia, se trata de que con proclamar el evangelio, Dios use el evangelio para salvar a esas personas y lleguen al cielo y no terminen en el infierno. De eso se trata la cosa. No se trata de llenar esta iglesia, se trata de proclamar el evangelio. Ahora, vamos ahí al versículo 14 de ese mismo capítulo, porque Jesús va a dar más instrucciones. Y les dice Jesús, si alguno los recibe, o sea, ya está obviando Jesús, va a haber gente que no los va a recibir, porque al proclamarse el evangelio y decirle que se arrepienten, les va a ofender, le van a cerrar la puerta en la cara. Bueno, si eso pasa y no oyen sus palabras, o sea, esas palabras que están proclamando el evangelio, porque yo les envié, salgan de aquella casa. Pastor, pero no van a cerrar la puerta. Que no la cierren. O sea, el no querer que te cierren la puerta no te justifica que no les des el evangelio. No. Tú tienes que seguir las instrucciones de Jesús al pie de la letra. Y dice, sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio, o sea, recuerden, del evangelio depende el destino final de estas personas que se va a decidir en este juicio. Por lo tanto, pastor, relájese. Como me dijo un supuesto pastor que ya ni está pastoreando, lo estaba pastoreando. Relájate, brother. O sea, es bien severo y es bien fuerte. No hables de esas cosas. O sea, no hable del infierno. No hable del juicio final. Eso es lo que significas cuando dices relájate. Predica suave. ¡Ay de mí!, dijo Pablo, si no predico el evangelio. Dios nos va a pedir cuentas.
Ay de mí, lo veas así o no lo veas, lo creas o no lo creas. Dios dice que es así y así va a ser, como vamos a ver ahorita en un pasaje de Ezequiel. Así es que dice Jesús, les digo que en el día del juicio final será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad que despreció el evangelio. Porque Jesús está obviando que van a predicar el evangelio y que les van a cerrar la puerta en la cara. Pero aún así, sacúdense y sigan. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Ahora vayamos al pasaje paralelo que está en Lucas, capítulo 9, versículo 1. Dice ahí, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pastor, entonces esas discusiones vamos a seguir. Pues si el Espíritu Santo se activa para hacer eso, adelante. Aquí estamos hablando de las cosas que dependen de nosotros y no del Espíritu Santo. El don de eso en los 12 discípulos estaba activado ahí. Dice Pablo en Corintios que el Espíritu Santo, ¿verdad? Como Él quiere, da dones, no como nosotros queramos. Así es que ya eso responde si de repente estás preguntando esto. Pero nosotros los que nos concierne son las cosas que podemos hacer, que están de nuestra parte. Y los envió a predicar, dice ahí, el reino de Dios. Una vez más, implica llamarlos a los pecadores al arrepentimiento. Y escuchen lo que dice el versículos 5 y 6. Lo mismo, donde quiera que no lo reciban, salen de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. ¿Sí? El evangelio. La pregunta es, ¿qué predicaban los discípulos? ¿Acaso predicaban verdades de Dios que no ofenden? No. Ellos predicaban el evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento, y esto es altamente ofensivo. Ok, yo dije que eran 3 pasajes, ¿verdad? Vamos a ver pasaje paralelo, tercero, encontramos en Marcos capítulo 6. Dice el versículo 7. Después llaman a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 10 dice, y les dijo, donde quiera que entres en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Si les abren, están recibiendo el evangelio, qué bien, quédense ahí, prediquen el evangelio. Que no haya nada más importante en ese momento que predicar el evangelio, porque es algo muy, muy importante. Versículo 11. Y si en algún lugar no lo reciben ni oyeren, salgan de ahí, sacuden el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. Y una vez más dice, de cierto les digo que el juicio será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y dice ahí, saliendo predicaban que ¿qué? Amén. Bueno, aquí están las instrucciones de Jesús. Y los discípulos lo siguieron al pie de la letra. Y bueno, hacer caso omiso de estas instrucciones es violentar directamente el mandato de Jesús, imponiendo tus propias estrategias que se originan de tu sabiduría humana. Por lo tanto, usar las estrategias humanas que omiten la parte ofensiva del evangelio, no solamente es ir en contra de lo establecido por Jesús, sino lo más importante, creo yo que es esto, es poner en peligro la última oportunidad que tenías para predicarle el evangelio a esas almas. Y la cosa es que nadie tenemos la vida asegurada. Nadie sabe cuándo vamos a morir. ¿Sabes qué? Sí, lo que sabemos es que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día se está muriendo gente. Y entre esas personas que están muriendo hay adolescentes, hay jóvenes, hay ancianos, hay mujeres, hay hombres, hay de todo. Así que no podemos darnos el lujo de despreciar la oportunidad de proclamar el evangelio. Y vamos a esperar un momento más oportuno. Yo le mostré primero el amor de Cristo a estas personas y alguien más que venga y riegue. No. Tal vez no haya otro momento oportuno. Pablo le dijo a los corintios que estaban manifestando una falsa conversión, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, porque el día de mañana es incierto. Mire, imagínese a una de esas personas que creen que no hay que predicar las partes del evangelio que son ofensivas a la hora de ir a tocar puertas. Bueno, imagínense que una de esas personas fuera a la casa de nuestro amigo de Lucas 12, el que le dijo a su alma, alma mía, tienes muchos bienes, por lo tanto, repósate, come, bebe, regocíjate. Y que en ese día en que esa persona que piensa así, le iba a predicar el evangelio, supuestamente, Dios le dijera a ese hombre, necio, en esta noche viene a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Bueno, si llega una persona así, habría perdido la oportunidad de darle el evangelio. O sea, yo me imagino a esta persona tocando la puerta de nuestro amigo de Lucas 12. Y ¡ay! Vengo a compartirte la palabra de Dios. Quiero mostrarte el amor de Cristo y un sinfín de cosas muy buenas, muy bonitas. Y fue todo lo que le dio. Y al salir, esta persona, pues como Dios dijo, hoy es tu último día aquí en la tierra, no se le proclamó el evangelio. Esa persona que supuestamente fue a proclamar el evangelio perdió la oportunidad de darle el evangelio, el único evangelio que Dios usa para salvar.
porque no quería que le cerrara la puerta. Bueno, escucha lo que Dios le dice a ese hermanito imaginario. Ezequiel 33:6. Dice ahí Marcos, pero es Ezequiel 33, me equivoqué. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada. La atalaya eran los que estaban en las torres y estaban vigilando ahí al enemigo, ¿verdad? Bueno, dice ahí Dios, si esa persona que está ahí para vigilar y para advertir el peligro, viene venir el peligro, la espada, todo un ejército con espadas bien armados, y esto se aplica en palabras del juicio que se anuncia en el evangelio, si el discípulo viniera a venir el juicio final y no toca la trompeta, no anuncia el evangelio, el pueblo no se apercibiere por no tocar la trompeta, por no anunciar el evangelio. O sea, si los pecadores no se apercibieren y viendo la espada, hiriere de él alguno. O sea, imagínense en el día del juicio final, cuando venga la espada de Dios, que dice que de su boca sale una espada, listo para justiciar, ¿verdad? Para matar a todos sus enemigos. Bueno, si pasara eso, dice ahí, hiriere de él alguno. Dice, esto fue tomado por causa de su pecado, ciertamente. O sea, llegó ahí por causa de su pecado. Sin embargo, voy a demandar su sangre de mano del atalaya. Híjole, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Porque todos somos culpables. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar igual. Pues todo lo hace, pastor. Hay que seguir. O sea, no pasa nada. No. En aquel día sí va a pasar algo. Dios va a demandar la sangre de esas personas. Y dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. A ti, hijo de hombre, te he puesto como discípulo, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Hagan discípulos. Has oído mi palabra de mi boca. Amonéstalos, repréndelos, predícanles el evangelio, que se arrepientan. Yo sé que eso no vende, pero aún así hazlo. Tú quieres quedar bien conmigo, no quieres agradar a los hombres, quieres quedar bien conmigo, compláceme a mí. O sea, en otras palabras, sí te he puesto como heraldo del evangelio, por lo tanto, ve y predica el evangelio llamando a los hombres al arrepentimiento. Dice Pablo, nosotros somos como embajadores. Y rogamos a los pecadores como si Dios rogase por nosotros. ¡Sé salvos! ¡Sé salvos! Ay, de mí, si no predico el evangelio. Les comentaba hace rato que ayer y antier, una pareja de testigos de Jehová se acercaron a compartirme verdades de Dios, pero al final de cuentas un evangelio falso. Y para no hacer la historia tan larga, en resumidas cuentas, les hice ver que tanto ellos como la mayoría de los que hoy en día profesan ser cristianos, a la hora de salir a predicar la palabra de Dios, omiten completamente o parcialmente el hablar del evangelio. Yo los admiro por salir, pero nunca me han predicado el evangelio. O sea, me estás predicando muchas verdades de Dios, pero ¿de qué sirve? No me ha predicado el evangelio, de eso se trata. Por eso Dios no ha venido, Dios no quiere que el pecador perezca, quieren que todos procedan al arrepentimiento, Él es paciente. Y Dios está esperando hoy que nosotros prediquemos el evangelio. Y le decía, cuando predican el evangelio lo hacen parcialmente. O sea, la buena noticia. Y te estoy hablando de donde yo salí. No te estoy criticando a ti. O sea, la Biblia a mí mismo le decía, viene y me redarguye. Y eso es lo que estoy viendo. Y yo le estoy pidiendo a Dios de nuevo para poder cambiar. Para poder aprovechar cada oportunidad que Dios me da para compartir el evangelio. Porque esto no es algo de uno. No, Jesús les dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Van a recibir dunamis para que puedan ser testigos. De lo contrario no pueden. Y es por eso que no somos testigos. No porque no tengamos al Espíritu Santo, lo tenemos, pero lo tenemos bien dormido, bien apagado. Y no hay ese de nuevo. Y mi oración a Dios, eso ya ha ido cambiando. O sea, de repente me entran una valentía, un denuedo. Precisamente el sábado que llegan a tocar la puerta de mi casa, estoy yo terminando de desarrollar el sermón y me tocan y me dice, estoy ocupada con la niña, atiende, no son los testigos de Jehová. Y era así como que, primero pensé, estoy ocupado con las cosas del Señor, amén, aleluya. Pero dice, ¿qué pasó? Que tienes una oportunidad, la aprovechaste el viernes, hoy no. Salí, y lo mismo. Mira, el momento que uno empieza a decirle, mira, esto es lo que yo veo por la palabra de Dios, y empiezan a ver que tú sabes y tienes conocimiento. O sea, la verdad que uno quiere de la Biblia exhibe el error de ellos. Y el momento que ellos empiezan a percibir eso, pues tenemos que irnos. Gracias. Oye, pero ¿qué pasó que no quedamos en que nos íbamos a volver a reunir? O sea, ya no es, aquí está mi número de teléfono, nos vemos, como dijimos el sábado, y más era la esposa. Como que las esposas son las que mandan, ¿verdad? En el siglo XXI. No debería ser así, pero son ellas. Y le decía, y el esposo, más tranquilo. Pero la cosa es esta, hermanos. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. ¿Por qué está sacando eso? Es lo que veo aquí en esta carta. Pablo les está dando explicaciones que verdaderamente su apostolado
viene de Dios. Y lo que evidencia eso es que Él predica el Evangelio. El que ofende, pero que también causa que padezcan por predicar el Evangelio. Así que tenemos que estar conscientes de que el Evangelio ofende. Y como ofende, nos van a rechazar, no lo van a aceptar. Y Pablo vivió eso en carne propia. Y eso comprobado, dice Pablo, aquí están las marcas de mi apostolado. Aquí están las cicatrices. Aquí está la legitimidad de mi apostolado. Y bueno, eso es lo primero, la primera explicación que Pablo da para comprobar su apostolado. La segunda, y más rápido me voy a ir, esto era lo que más iba a abarcar en esta enseñanza, pero lo segundo que Pablo explicó, que comprueba que verdaderamente su apostolado viene de Dios, es piensen en mi previa conversión. O sea, Pablo les dice ahí en el versículo 11, el capítulo 1 de Gálatas, más les hago saber, hermanos, o sea, que quede bien claro, que mi evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. O sea, Gálatas que cuestionan la genuinidad, la autenticidad de mi apostolado, y por consiguiente cuestionan el evangelio que yo predico. Bueno, les reitero que el evangelio que yo recibí no lo aprendí de ningún ser humano, lo recibí, lo aprendí de Jesús que se me apareció cuando iba persiguiendo precisamente a los cristianos rumbo a Damasco. Y ahí Jesús me salió al encuentro. Y bueno, Pablo dice, ¿recuerdan mi conducta? Porque ustedes saben acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguí sobremanera, ¿a quién? A la iglesia de Dios y la asolaba, la arrastraba, hacía todo lo necesario por extinguirla, por hacerla desaparecer. Así que es como si Pablo dijera, piensen en mis días previos a mi conversión. ¿A qué me dedicaba yo con empeño? A perseguir a la iglesia. Y yo sé que muchos dudan por eso. A lo mejor Pablo es un falso y se ha vestido de que es cristiano y quiere meterse y llevarnos todos presos. No, Pablo dice, no. O sea, piensen en quién era yo. Un perseguidor acerbo de los cristianos. Yo los perseguía con mucha violencia. ¿Por qué? Porque escuchaba que era la salvación simplemente por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, y no por guardar las obras, no por circuncidarse. Eso hacía que yo me enfureciera. Y bueno, Pablo es como si dijera, para mí no había nada más importante en esos días previos a mi conversión que seguir a los cristianos y taparle la boca para que dejaran de predicar ese evangelio. Hechos 22:3 en adelante, Pablo relatando su conversión, dice lo siguiente, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. No me importa que sean mujeres, yo las voy a tener que refundir en la cárcel con tal de que se callen. Hechos 26:11, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras, como Damasco. Y bueno, eso era lo que era lo que yo hacía con empeño antes de ser convertido. Y el versículo 14 dice Pablo, también piensen en lo siguiente, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Como ustedes saben, yo era un judío sumamente celoso de mis tradiciones, de mis creencias, o sea, de hueso colorado. Yo no era como los de hoy en día, soy cristiano, soy católico y ni a misa voy, no. Yo era verdaderamente un judío de judíos, ¿sí? En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Yo era muy celoso de las tradiciones de mi padre. O sea, hay dos cosas que Pablo está diciendo que marcaron su vida antes de convertirse. Número uno, era un perseguidor y enemigo acérrimo de la iglesia de Dios, que deseaba destruirla. Y dos, era un fanático. Era un judío extremista, celoso de las tradiciones y las creencias del judaísmo. Y bueno, ¿qué demuestra todo esto? Es como si dijera Pablo. O sea, ser una persona así, tener una mentalidad así y una doctrina y una creencia así, es imposible que alguien me convenza de creer lo contrario. O sea, no fue que de repente de esas personas que agarré me predicaron el evangelio y me convencieron. No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Pablo? Bueno, cuanto le agradó a Dios, ¿verdad? Desde el vientre de mi madre, salvarme, se me pareció. Y bueno, ¿qué te dice todo esto? ¿Qué les dice todo esto, Gálatas? Mi apostolado viene de Jesús. O sea, ¿cómo predico el evangelio? No me importa si me maltratan, si hacen cicatrices en mi cuerpo, no me importa. Eso significa que Dios está detrás de mí. Y ahora piensen en mis días antes de convertirme. Perseguí a la iglesia. O sea, ¿cómo fue el cambio? O sea, ¿cómo sucedió de ser un enemigo de los que predican ese evangelio a amarlo, a predicarlo? ¿Cómo sucedió ese cambio? ¿Cómo pasé de ser ese hombre que aborrecía a los cristianos a ahora amarlos? Dios se manifestó en mi vida. Eso comprueba que mi apostolado es verdadero. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Entonces, ¿por qué deberían de creer que yo soy un verdadero apóstol? Bueno, Gálatas, número 1, porque el evangelio que yo predico no agrada a los hombres. Aquí están las marcas que lo comprueban. Número 2, analicen que yo era lo que yo era antes de convertirme. Un perseguidor de la iglesia. Y 2, un fanático judío extremista que odiaba a todos aquellos que proclamaban el evangelio. Y bueno, llegamos a lo que es la tercera explicación. La cuarta explicación la veremos Dios mediante la próxima semana. Explicación que Pablo da, que comprueban que él es un verdadero apóstol. Y esa explicación es que la autenticidad apostólica fue reconocida, fue confirmada por la iglesia de Jerusalén, que estaba conformada por las columnas principales. Pedro, Juan, Santiago, todos los apóstoles, o sea, la madre iglesia. 14 años después subí a Jerusalén, va a decir Pablo, y adivinen qué. Pedro, Juan, el resto de los apóstoles, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, confirmaron mi apostolado. Escucha lo que dice versículo 1 del capítulo 2. Después, pasados 14 años, llegué a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto es importante, este dato. Que Pablo mencione, llevé en esta ocasión a Tito conmigo. Y bueno, ¿quién era Tito? Pablo nos dice pues que era un griego, ¿verdad? Era un gentil, no era judío. Por lo tanto, él no estaba circuncidado. Y bueno, sigue diciendo el versículo 2. Pero subí según una revelación. O sea, Jesús se me apareció, Dios se me apareció, me dice, es necesario que vayas allá arriba. Lo que se va a tratar es sumamente importante. Se tiene que dejar bien claro ahí en la Biblia cuando se registre. Sube. Así que subí a Jerusalén, no porque yo quise, no por voluntad humana, sino por una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse, o sea, les presenté en privado a los que tenían cierta reputación en aquel entonces, los de la reputación, Pedro, Juan, los apóstoles, ¿sí? A ellos les expuse, les presenté en privado el evangelio que predico entre los gentiles, al cual ustedes están diciendo, Gálatas, que es falso. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado por las columnas de la iglesia, por Pedro, por Juan, ¿a ser qué? Circuncidado. Palabras más sencillas, hermano. Lo que Pablo está diciendo aquí es, miren, el evangelio que yo predico, que es el que anuncia que la salvación es solo por gracia mediante la fe, sin las obras de la ley, es el verdadero. ¿Y qué lo comprueba? Bueno, el viaje que hice a Jerusalén, 14 años después de que estuve con Pedro por 2 semanas, el cual hice por medio de una revelación, porque así se me pidió. Pero en esa ocasión que subí a Jerusalén, a propósito llevé a Tito el gentil, conmigo a la iglesia madre donde estaban todos los apóstoles reunidos, tratando precisamente el asunto que tenía que ver con los judaizantes. Eso de que ellos decían, para ser salvos sí hay que creer en Jesús, pero hay que circuncidarse y guardar la ley. ¿Y saben qué pasó? Es como si les dijera Pablo. Bueno, ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, obligaron a Tito a circuncidarse. Nadie le dijo, Tito, si quieres verdaderamente ser salvo, tienes que circuncidarte y guardar la ley. Fue todo lo contrario, dice Pablo. Escucha ahora lo que Pablo dice en los versículos 4 y 5. O sea, dice, nadie obligó a Tito a circuncidarse, y esto a pesar de que cuando llegaron ahí habían falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos saben que tenemos libertad en Cristo? ¿A qué se refiere Pablo? La libertad de que ya no tenemos que guardar la ley, de que ya no guardamos ceremonias ni ritos. Esa es libertad. Ya no hay un yugo aquí en nosotros. Cristo ya nos libertó de esa esclavitud. Pero dice Pablo que esos falsos hermanos se meten a escondidas de las iglesias para reducirnos a esclavitud. Es necesario, sí, creer en Jesús, más esto otro. No dice Pablo, no. A lo cual ni por un momento accedimos a someternos. ¿Qué les pasa a estos? Pues si sabemos de quién recibimos el evangelio, del mismo Jesús, de los labios del mismo Jesús. Por eso no accedimos a someternos a sus demandas. Y lo dice, para que la verdad del evangelio permanezca. Hasta el día de hoy permanece. Gracias a Dios. Aunque hay mucha gente falsa que quiera llevar a los verdaderos cristianos a la esclavitud de nuevo. Y Pablo dice, no, que no suceda eso. Bueno, todo esto pasó, hermanos, toda esta reunión pasó precisamente en Hechos 15. Está registrado ahí porque ahí se mencionan los mismos personajes que Pablo está mencionando aquí. Y bueno, en ese capítulo se nos narran con lujos de detalle la discusión que tuvieron ahí con respecto a si era necesario circuncidarse y guardar la ley para ser salvo. Y bueno, ahí se dejó bien claro lo que es el verdadero evangelio. Y lo hicieron oficialmente y visiblemente. Número 1, dice Pablo, al no obligar a Tito a circuncidarse. Eso queda bien claro, visiblemente.
Y además, al redactar un documento que establece que no se debe de obligar a los gentiles a pasar por ningún ritual o ceremonia mosaica, como si eso fuera necesario para la salvación. Y todo eso se hizo, dice Pablo, para que la verdad del evangelio permaneciese, porque hemos sido libertados por Cristo de la esclavitud de todas esas ceremonias, sus ritos, que eran solamente sombra de lo que Jesús había de hacer por nosotros. De hecho, la ley mosaica establecía: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas de la ley para hacerlas. Eso es lo que va a decir más adelante Pablo en los siguientes capítulos. ¿Te das cuenta? Y es por eso por lo que Pablo más adelante va a decirle a los Gálatas lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Esclavitud. No quieras guardar la ley para salvarte. Eso es un yugo. No, quédate firme con la libertad que Cristo ya te dio a través de su sacrificio. Es decir, no permitas que nadie los vuelva a esclavizar, obligándolos a guardar ceremonias o la misma ley de Moisés para ser salvo. Dice Pablo: si tú accedes a la presión de los judaizantes o de esas personas, escucha lo que dice Pablo en Gálatas 5, versículo 4. De Cristo te desligaste los que por la ley quieren justificarse. De la gracia has caído. Y el versículo 2 y 3 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que estás obligado a guardar toda la ley. Ok, ¿quieres ser justificado por guardar la ley, por tu obediencia a Dios? Estás obligado a guardarla toda. Si erras en uno, ya te haces transgresor de todos. ¿Te das cuenta? Ahora, a la luz de los pasajes vistos, yo pregunto: ¿qué tiene que hacer un hombre para ser salvo? Pues solamente creer en Jesús, pastor. Creer genuinamente en Cristo, venir en el arrepentimiento. Hago una pregunta todavía más explícita: ¿hay que obedecer a Dios para ser salvo? ¿Hay que guardar la ley de Dios para ser salvo? Según el Evangelio de Pablo y de los apóstoles bíblicos, la respuesta es no. El carcelero en Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Es todo lo que tienes que hacer. Pablo en Romanos 10 dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, no el que obedezca, el que invocare. Ahí no dice todo aquel que obedezca a Dios será salvo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay que obedecer a Dios para ser salvo? Muchos hoy en día dirían, como yo solía decir, sí. Y Pablo nos responde: entonces la salvación, pregunta, ¿es por gracia o por obediencia? Si es por obediencia, significa que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Y entonces ya no sería por gracia. Porque si yo tengo que hacer algo para ser salvo, pues Dios simplemente me está recompensando por mi obediencia, y esto significa que yo me gané mi salvación. Ahora, claro, cuando decimos esto, hay personas que creen que Pablo está diciendo, y que nosotros estamos diciendo, los que enseñamos esto, que puedes vivir en desobediencia y ser salvo, y esto no es lo que Pablo está diciendo, ni lo que nosotros estamos diciendo ni enseñando. De hecho, Pablo más adelante va a hablar acerca de esta libertad cristiana y va a ordenar enfáticamente a no usar la libertad como ocasión para la carne, para el pecado. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, es verdad. Y dice ahí: solamente que no usen, no se pasen de lanza. No usen esa libertad como ocasión para pecar. Pues no es salvo para siempre, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, la cosa aquí, hermanos, es que la obediencia, unos la ven como una necesidad para salvarse. Y otros, entre ellos nosotros, la vemos como el resultado de nuestra salvación. O sea, unos obedecen para guardar su salvación y otros obedecemos por gratitud por la salvación que hemos recibido. En otras palabras, para uno la obediencia es el camino a la salvación, pero para otro la obediencia es el fruto, es el resultado de la salvación. Y es por eso por lo que Pablo va a concluir diciendo más adelante que el mensaje del evangelio no es un mensaje que incita al libertinaje. Lo contrario, más bien es un mensaje que te insta a buscar a Dios, a buscar su santidad, a buscar más de Él. O sea, es todo lo contrario, hermanos. Así que el hombre es salvo únicamente por medio de la gracia, mediante la fe en Jesús, como dice Pablo en Efesios. Salvo solamente por gracia, pero fue salvo para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Así que cuando nosotros le sumamos obra a la salvación, entonces ya no es solo la gloria de Dios. Ya no es solamente para Él. Ya es casi toda la gloria para Dios y una pequeña parte para mí, porque yo también contribuí para mi salvación. Pero eso no es la salvación. La salvación de principio a fin es solamente de Dios. Y nosotros somos santificados como consecuencia porque Dios nos da su Espíritu Santo. Así que no somos obedientes para salvarnos, somos más bien obedientes porque Dios transformó nuestros corazones
Y ahora el propio Espíritu Santo nos conduce a la obediencia en amor. Por eso Pablo es que le dice a los filipenses, ocupaos en su salvación con temor y temblor, sabiendo que es Dios el que pone el querer como el hacer. No tienes excusa, a menos que el Espíritu Santo de Dios no esté en ti. Yo no sé si alcanza a ver la enorme diferencia. Nosotros no obedecemos por obligación o por miedo a ser lanzados al infierno. Obedecemos por amor y gratitud. Ese amor, esa gratitud nace del fruto del Espíritu Santo que Dios derramó en nuestros corazones. Y bueno, Pablo está defendiendo este evangelio. Y está dando las explicaciones a los Gálatas que comprueban que verdaderamente él es un apóstol verdadero de Jesús. Y por consiguiente, su evangelio, que anuncia la salvación solo por gracia mediante la fe, es verdadero. Los próximos 5 versículos. Escuchan lo que Pablo sigue diciendo. Versículo 6. Ya para ir terminando. Pero de los que tienen reputación de ser algo, o sea, refiriéndose, ya les dije, a los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo no importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, los de la reputación, nada me comunicaron. Es decir, Pablo sigue diciendo, o sea, aquí lo importante es Dios, y Dios nos dio el mensaje, sea quien sea Pedro. Sí, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti voy a levantar mi iglesia. El primer mensaje lo dio Pedro, y es alguien importante, sí y amén. Pero sigue diciendo Pablo, antes, por el contrario, como vieron, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí, antes de seguir, abro rápidamente un paréntesis para aclarar lo siguiente. Alguien podría decir, pastor, como que Pablo está menospreciando el apostolado de Pablo, ¿no? Los apóstoles. Y bueno, esto no es así. O sea, recordemos que Pablo ya dijo, más si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio distinto al que hemos recibido de Jesús, sea maldito. Es decir, Pablo a la luz de esto está diciendo, no importa quién seas, no importa si vistes ropa humana o celestial, si esta persona viene con otro evangelio, no lo escuches. No importa la educación, no importa el nivel teológico que la persona tenga. Si esta persona viene con otro evangelio, sea maldito. O sea, Pablo, a la luz de eso, se está refiriendo así a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo quiere mantener la pureza del evangelio. Una vez más, porque se trata del único medio que Dios usa para salvar. Así que a la hora de que la pureza del evangelio esté en juego, todas las personas quedan en segundo plano. Escucha lo que Jesús hizo en Mateo 12 con su madre y sus hermanos. Lo estaban buscando ellos y Jesús está enseñando la palabra de Dios. Y dice Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, enseñaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Los que se dejen guiar por el sentimiento y por la filosofía humana y por las tradiciones del momento, de la cultura, pues hubieran hecho lo que Jesús no hizo. Hubieran parado la enseñanza, mi madre, que pase, mis hermanos, que pasen, con fanfarria y con bombo. Pero Jesús no hizo eso, porque lo que estaba en juego era el evangelio. O sea, Jesús no estaba menospreciando a sus hermanos, ni mucho menos a su madre. Eso lo haría pecar. Jesús estaba estableciendo prioridad. A la hora de que el evangelio esté en juego y está siendo proclamado, no valen las personas. No importa sea quien sea. No, lo importante es el evangelio en ese momento. Respondió Jesús a él, le dijo, preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego Jesús extiende su mano hacia sus discípulos. Y aquí mis manos, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y ese es mi hermana. Una vez más, ¿menospreció Jesús a su madre y sus hermanos por lo que hizo? Claro que no. Solamente obró en el orden de prioridad establecido por Dios. Mire, yo soy un simple predicador raso, sin elocuencia. Un obispo, por la misericordia de Dios, que obispo tiene la responsabilidad de velar por sus almas y de alimentar sus almas. Es todo lo que soy. Yo no tengo autoridad, ni ningún otro predicador tiene autoridad. La única autoridad que yo tengo no me la da mi posición como pastor. No, la única autoridad que existe aquí es la que viene de Dios a través de su palabra. Y yo solamente transmito esa autoridad divina. Y Pablo sabe eso, le está hablando de los columnas y los que tienen reputación según los hombres. Pablo, Pedrito, Dios te bendiga. No. Pablo no estaba menospreciando a ellos, pero Pablo sabe que está en juego el evangelio. Y cuando está en juego el evangelio, nadie somos nada. Puede ser Pedro, puede ser un Pablo, puede ser el mismo arcángel Miguel. Si aún uno de nosotros, o un mismo ángel del cielo, o sea, no del infierno, del cielo, viene y predica otro evangelio, sea maldito. O sea, la autoridad viene de Jesús, yo la recibí de Jesús. Esa es la autoridad final. No es Pedro, no soy yo, dice Pablo, no es nadie. Así que cuando está en juego la pureza y la integridad del evangelio, no importa quién seas. La autoridad final es Dios y esa autoridad sobresale y hay que defender
el Evangelio. Y me encanta lo que Pablo dice en el versículo 8, lo que dijo él ahí. Bueno, se lo leo. Dice Pablo, pues el que actuó en Pedro, ¿quién actuó en Pedro? El Espíritu Santo. Cuando ministraba Pedro, el Espíritu Santo obraba. Bueno, el mismo que actuó en Pedro, en su apostolado, es el mismo que actuó en mí. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas, que Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo aquí ya? En pocas palabras, bueno, el que los apóstoles que anduvieron con Jesús durante todo su ministerio y recibieron el evangelio bíblico directamente en los labios de Jesús, hayan reconocido la gracia que me fue dada por Dios y nos hayan dado su diestra como señal de compañerismo, prueba que yo soy un verdadero apóstol de Jesús. Y por consiguiente el mensaje del evangelio que yo anuncio es el verdadero. Entonces dejen de estar cuestionando. Yo lo voy a defender a capa y espada. O sea, les he dado estos 10 versículos como evidencia que prueban mi apostolado y que el evangelio que yo predico es verdadero. ¿Cuál fue la primera evidencia en estos 10 versículos que acabamos de ver? Bueno, yo estuve con los apóstoles y los ancianos de la iglesia, de la madre iglesia, y no obligaron a Tito a circuncidarse. ¿Qué les dice eso? Que mi evangelio es el verdadero. Ahí está la aprobación de la iglesia madre, de los ancianos, de los líderes. La segunda fue que reconocieron en el evangelio que el que yo predicaba era exactamente que el que predicaba Pedro. La columna Pedrito. El mismo espíritu que está en Pedro estaba en mí. ¿Te das cuenta? Y ahora, al final de todo esto, la evidencia más grande es que ellos pusieron su diestra, su mano derecha, pusieron sus manos como compañerismo, como que ciertamente tu apostolado viene de Jesús. Estamos contigo. Sigue predicando el evangelio, Pablo. Ve a los gentiles que nosotros iremos a los judíos. O sea, el mismo mensaje, el mismo espíritu. Y Pedro ahí está, ¿verdad? Y todos ellos confirmando el apostolado de Pablo. Y finalmente termina Pablo esta sección diciendo, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Rápidamente, unas cosas sobre esto. ¿A qué se refiere que solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres? ¿A todos los pobres del mundo o a los pobres de la iglesia del Señor? Bueno, Pablo contesta esto mismo en esta misma carta, pero al final, capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente, primeramente, a los de la familia de la fe. Este es el orden de prioridad que Dios estableció. Mi familia no es cristiana, pastor. Significa que si yo tengo un hermano aquí que está en necesidad y está mi familia, pelea con Dios. Yo lo sé, es lo que dice, ¿verdad? Pero es que mi corazón, engañoso es el corazón. Aquí dices bien claro, este es el orden. Primeramente ayudarnos a los hijos de Dios, y si nos queda, podemos ayudar a los pobres del mundo, adelante. De hecho, Pablo ya estaba ayudando a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Dios había permitido una hambruna, escucha lo que dice Hechos 11, 4 capítulos antes del capítulo 15, donde se da el concilio y se habla acerca de la falsa doctrina de los judaizantes. Bueno, Pablo, escucha lo que dice Hechos 11, versículo 27. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron en Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, Jerusalén, los cuales en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé, ¿y de quién? Y de Saulo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que cuando queramos ayudar a alguien, porque así tenemos la disposición y el dinero, lo hagamos primeramente a los miembros de la iglesia de Dios. Yo no sé si usted notó, pero Pablo terminó esa sección diciendo, ¿no es esa? Bueno, se la debo. Él terminó diciendo, lo cual procuré con diligencia hacer. O sea, este mandamiento lo procuré hacer con mucha dedicación. ¿Recuerdan cuando estudiamos el año pasado la primera carta de Pablo a los Corintios? Pablo al finalizar esta carta dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de esta manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Ayuden a los pobres de la iglesia, a los hijos de Dios, primeramente. Amén. Vamos a orar.